En este vídeo vamos a ver los ejercicios del tema 2 de Física y Química de cuarto de la ESO correspondientes al tema de enlace químico y fuerzas intermoleculares. Empezamos con el enlace químico. 1. A partir de la imagen que aparece, teniendo en cuenta lo explicado anteriormente en la teoría, comenta lo que indican los parámetros destacados en rojo, que es la energía mínima y D sub 0. Los parámetros en rojo son las coordenadas geométricas del mínimo en el diagrama entre el nivel de energía y la distancia de separación entre los núcleos de los átomos cuando se enlazan. La energía mínima representa el valor mínimo de la energía que puede alcanzar el sistema, es decir, la energía de enlace. Y D sub 0 indica la distancia entre los átomos a los que la energía es mínima, o lo que es lo mismo, la longitud media del enlace. 2. ¿Por qué los átomos de muchos elementos tienden a adquirir la configuración electrónica de los gases nobles? Los átomos de los gases nobles no se enlazan con otros átomos. Su configuración electrónica confiere mucha estabilidad al sistema. Adquirir esta configuración equivale a ganar estabilidad alcanzando un mínimo de energía. Por eso todos los átomos intentan tener configuración de gas noble. 3. Pide que escriba las configuraciones electrónicas acortadas de una serie de elementos y sus diagramas de Lewis. Pues ahí las tenéis y los diagramas de Lewis también. Basándote en las configuraciones electrónicas del berilio, magnesio y calcio y mediante diagramas de Lewis, ¿podrás predecir cuál es el diagrama de Lewis del estroncio sin hacer su configuración electrónica? Bueno, primero hacemos las configuraciones electrónicas de los elementos que nos dan, el berilio, el magnesio y el calcio, todos tienen como electrones de valencia S2. Sus diagramas de Lewis, por tanto, son los que veis ahí. Y se debe deducir que, puesto que el estroncio pertenece al mismo grupo del sistema periódico que los elementos que hemos citado arriba, su diagrama de Lewis solo presentará dos electrones, como está en la figura. 6. Si el bromo y el calcio se enlazan cediendo y aceptando electrones, ¿cuál sería la fórmula química del compuesto formado? Pon los diagramas de Lewis correspondientes para mostrar la transferencia de electrones. Al hacer los diagramas de Lewis, debemos ver que el calcio debe ceder 2 electrones para adquirir la configuración de gas noble, mientras que el bromo solo puede aceptar 1, por lo que son necesarios 2 bromos por cada calcio. Lo veis ahí en la imagen. 7. Explica por qué se forman los enlaces químicos entre átomos para dar compuestos. Al enlazarse, los átomos forman entidades químicas que son más estables, de menos energía. Entonces es más sencillo que formen enlaces que estén aislados. 8. Razona si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. La atracción de que experimentan los dos átomos al acercarse provoca que aumente su energía y por tanto se vuelven más estables. Es falso. Provoca que disminuya su energía, es por eso que se vuelven más estables. 9. Indica cuáles de las siguientes sustancias simples son gases monoatómicos y a temperatura ambiente. Que una serie de gases y bueno, solo lo serían el helio y el neón. El cobre es un metal, el litio también y el hidrógeno es un gas diatómico, el arsénico es sólido. 10. Escribe la configuración electrónica acortada, indica el número de electrones de valencia y representa el diagrama de Lewis de los siguientes átomos. Una serie de átomos. Empiezo con el bario, xenón 6s2, tiene 2 electrones de valencia. El aluminio es neón 3s2 3p1, tiene 3 electrones de valencia, ahí veis la estructura de Lewis. El fósforo es neón 3s2 3p3 con 5 electrones de valencia. El rubidio es kriptón 5s1, un electrón de valencia. El argón es neón 3s2 3p6, 8 electrones de valencia. Y el titanio es argón 4s2 3d2, 4 electrones de valencia. Escribe la configuración electrónica acortada, indica el número de electrones de valencia y representa el diagrama de Lewis de los siguientes iones. El berilio 2+, sería 1s2, tiene 2 electrones de valencia.
El nitrógeno 3- es helio 2s2-2p6, tiene 8 electrones de valencia. El flúor menos es helio 2s2-2p6, 8 electrones de valencia. Potasio más es neón 3s2-3p6, 8 electrones de valencia. O2 menos helio 2s2-2p6, 8 electrones de valencia. Y el vanadio 5 más neón 3s2-3p6, 8 electrones de valencia. 12. La regla del octeto afirma que los átomos se unen para adquirir configuración electrónica de gas noble más cercano. La configuración de qué gas noble tendrá a adquirir los siguientes elementos. Bueno, una serie de elementos, entonces la solución sería: el hidrógeno tiende a parecerse al helio, el fósforo al argón, el yodo al xenón, el magnesio al neón, el rubidio al criptón y el litio al helio. 13. Indica cuántos electrones le faltan o le sobran a estos elementos para cumplir la regla del octeto. Electrones que le faltan o le sobran. Al azufre le faltan 2, al sodio le sobra 1, al bromo le falta 1, al cesio le sobra 1, al helio ninguno y al circonio le sobran 4. 14. El calcio y el azufre consiguen la configuración de gas noble más cercana aceptando o cediendo electrones entre ellos. Representa el diagrama de Lewis. Ahí lo veis. El calcio cede 2 electrones y se queda como calcio 2 más, y el azufre acepta 2 y queda como azufre 2 menos y se forma el sulfuro de calcio. 15. El flúor y el cloro consiguen la configuración del gas noble cuando comparten electrones. Representa el diagrama de Lewis del compuesto final que se forma. Bueno, pues comparten cada uno un electrón y se forma el cloruro de flúor. 16. Razona si son correctos estos diagramas de Lewis y corrige los que no lo sean. Ahí están los diagramas de Lewis. El primero es correcto. El B no es correcto porque cada cloro tiene 10 electrones en la capa de valencia en vez de 8. Entonces tendría que ser con un solo par de electrones compartidos. El C no es correcto por lo mismo. El hidrógeno no puede tener 8 electrones, solo puede tener 2. Solo compartirían un par de electrones. Y el D no es correcto porque el cloro en este caso tiene 10 electrones de valencia, entonces compartiría solo un par de electrones. Enlace iónico. 17. Escribe las configuraciones electrónicas de los siguientes átomos y indica los iones más probables que se forman. Vale, el potasio sería... Bueno, los iones más probables son los que permiten tener la configuración de gas noble. El potasio sería argón 4s1, sería potasio más. El escandio argón 4s2-3d1, así que sería escandio 3 más. El boro helio 2s2-2p1, así que sería boro 3 más. El selenio 4s2-3d10 4p4, sería selenio 2 menos. Y el yodo criptón 5s2 4d10 5p5, así que sería yodo menos. 18. Razona si es verdadera o falsa esta frase. El enlace iónico se forma entre elementos que se encuentran muy separados en el sistema periódico. Es verdadera. Los átomos que deben unirse para formar un enlace iónico deben pertenecer, uno, a un elemento con baja energía de ionización, situada en la zona izquierda de la tabla periódica, y otro, a un elemento de alta afinidad electrónica, que se encuentra en la zona derecha de la tabla. Cuanto más separados estén, más favorable será la formación de dicho enlace iónico. 19. Teniendo en cuenta las formas empíricas indican la proporción más simple de átomos distintos, ¿cuáles de estas fórmulas son empíricas? Pues son empíricas el ácido sulfúrico, el H2SO4, el dicromato de potasio, el K2CR2O7 y el tricloruro de aluminio. 20. Si una determinada cantidad de cloruro de calcio existe en cuenta por 10⁴ iones de calcio, ¿cuántos iones cloruro habrá? Pues habrá el doble, ya que la proporción es 2:1, es decir, que habrá 8 por 10⁴ iones cloruro. 21. ¿Qué es la dureza y la fragilidad? ¿Y cómo puede ser un material duro y frágil a la vez? La dureza es una propiedad de la materia que caracteriza la resistencia que opone un material al tratar de ser rayado o penetrado por otro. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse debido a su poca o nula capacidad de deformación permanente. Un material puede ser duro y frágil cuando presenta oposición a ser rayado, pero frente a un esfuerzo brusco se rompe en vez de deformarse.
22. Justifica porque el cloruro de sodio no conduce la electricidad cuando está en nuestro salero, pero sí lo hace cuando está disuelto en el agua del mar. En el salero, los iones de cloruro de sodio están en estado sólido y por lo tanto ocupan posiciones fijas en su red cristalina, por lo que las partículas cargadas no tienen libertad de movimiento. Cuando está disuelta no existe red cristalina, sus iones pueden moverse y por lo tanto conducir la electricidad. 23. Explica si el cloro puede formar un enlace iónico con alguno de los átomos que se especifican a continuación y con la fórmula empírica: azufre, magnesio, sodio y litio. Como el cloro es un no metal, solo formará enlaces iónicos con los elementos metálicos, es decir, con el magnesio, el sodio y el litio. Los compuestos serían MgCl2, NaCl y LiCl. 24. En el bromuro de potasio, cada átomo de potasio está rodeado de 6 átomos de bromo y viceversa. ¿Cuántos átomos de potasio piensas que puede haber por cada átomo de bromo? Pues habrá tantos átomos de potasio como de bromo, por lo que la proporción será Kbr, lo que coincide con su fórmula química. 25. Fijándote en la ubicación que presenta los siguientes elementos del sistema periódico, señala las parejas de átomos que pueden formar un enlace iónico. ¿Veis ahí las parejas? Solo forman enlace iónico la pareja formada por oxígeno y escandio. 26. Los compuestos iónicos se representan con diagramas de Lewis en los que se aceptan y ceden electrones a los que los comparten. Se representan con diagramas de Lewis en los que se aceptan y ceden electrones. 27. A continuación encontrarás una serie de instrucciones desordenadas para hacer el diagrama de Lewis de un compuesto iónico, ordenadas de forma lógica y cuando tengas la secuencia correcta, aplícalas para la formación del óxido de magnesio. Primero sería escribir la configuración electrónica cortada de los elementos. Segundo, hacer el diagrama de Lewis de los elementos neutros. Tercero, calcular los electrones que debe ceder o aceptar cada elemento para adquirir una configuración de gas noble basándose en su diagrama de Lewis. Cuarto, comprueba que se ceden tantos electrones como los que se aceptan y si no es así, añade tantos iones de estos elementos como haga falta. Quinto, indica mediante flechas la transferencia de electrones. Y sexto, representa el diagrama de Lewis del compuesto formado. 28. Pon un ejemplo, un compuesto iónico AB y otro A2B en el que el anión sea el sulfuro. Por ejemplo, pues el sulfuro de calcio y el sulfuro de sodio, y ahí veis los diagramas de Lewis. Razona si es verdadero o falso. La fórmula empírica del boruro de litio, sea Li3b, no significa que solo haya 3 átomos de litio, sino que el 75% de los átomos existentes de la sustancia son átomos de litio. Es verdadera porque al ser la fórmula empírica representa una proporción, en este caso que cada 4 átomos totales, 3 son de litio, el 75%. 30. Reflexiona sobre si es posible rayar un cristal de fluorita, CaF2, como el de la fotografía, con una uña. Al ser un sólido iónico, no es un sólido blando y no se podrá rayar con una uña. De hecho, para rayarlo se necesita un cuchillo de acero. 31. El óxido de bario se usa para hacer lentes de alta calidad. ¿Crees que es conveniente limpiar estas lentes con un paño humedecido con agua? No es conveniente porque es una sustancia iónica y se iría disolviendo. 32. Si los compuestos iónicos no presentan electrones libres, ¿por qué una disolución de cloruro de sodio en agua conduce la electricidad? Es porque en este caso, como hemos dicho anteriormente, las partículas cargadas que conduce la electricidad son los iones. En disolución están separados, no están en su red cristalina y entonces son capaces de conducir la electricidad. Enlace covalente. 33. El hidrógeno es un metal o un no metal, porque en algunas tablas periódicas está situado donde los metales alcalinos. Es un no metal, aunque en ocasiones se comporta como un metal. La configuración electrónica del nivel de valencia de los elementos situados en la primera columna de la tabla periódica es Ns1, lo que coincide con la configuración electrónica del hidrógeno para n igual a 1, por eso se coloca encima de los alcalinos. 34. CaO es un compuesto covalente.
Es un compuesto iónico. Está formado por un metal y un no metal. 35. ¿Qué compuesto covalente se forma entre el oxígeno y el flúor y cuál será su fórmula química? Pues es el difluoruro de oxígeno o F2. 36. Razona qué tipo de enlace existe en el cloruro sódico y en el cloruro de hidrógeno. El cloruro sódico está formado por elementos de electronegatividades muy distintas, uno de la parte izquierda de la tabla y otro de la derecha, por lo que se trata de un compuesto iónico, mientras que los elementos del cloruro de hidrógeno tienen electronegatividades parecidas, por lo que se comparten electrones en un enlace covalente. Me pide que haga el diagrama de Lewis del metano y del monóxido de azufre. En la molécula de metano, el átomo de carbono comparte un par de electrones con cada átomo de hidrógeno. Por tanto, los enlaces que se forman son todos sencillos. En el caso del monóxido de azufre, ambos átomos comparten dos pares de electrones. El orden de enlace en este caso es doble. 38. Explica si estos compuestos presentan dipolos. Presentarán dipolos los compuestos con enlaces polares, en este caso el monóxido de carbono y el bromuro de hidrógeno. El nitrógeno y el yodo son iguales y no tienen polaridad. 39. Ordena de menor a mayor polaridad la unión del hidrógeno con los siguientes elementos. Presentará mayor polaridad el enlace cuanto mayor sea la diferencia entre las electronegatividades de los átomos. Por lo tanto, el hidrógeno con el fósforo es menor que el hidrógeno con el bromo, menor que el hidrógeno con el nitrógeno, menor que el hidrógeno con el oxígeno y menor que el hidrógeno con el flúor. Ordena estas moléculas de menor a mayor polaridad. Bueno, pues en este caso el agua es más polar que el cloruro de hidrógeno y más polar que el hidrógeno que no es polar. 41. ¿Entre qué elementos del sistema periódico se formará el enlace más polar? ¿Será covalente? Pues es entre el flúor y el francio. Son los más separados en electronegatividades y no será covalente, sino iónico. 42. Explica por qué el cuarzo es un gran aislante eléctrico. El cuarzo, que es SiO2, es un compuesto covalente, no presenta cargas eléctricas y por lo tanto no conducirá la electricidad, por lo tanto sirve de aislante. 43. Tanto el vidrio como el cuarzo están compuestos mayoritariamente por sílice y SiO2, pero mientras que el cuarzo tiene una estructura cristalina, los átomos de vidrio no están ordenados en el espacio, como se muestra en la imagen. Obsérvala y comenta las diferencias que encuentras entre la estructura del cuarzo a la izquierda y del vidrio a la derecha. En el cuarzo se aprecia una estructura regular, un patrón que se repite en el espacio. En el vidrio no. 44. ¿En qué se diferencia una sustancia covalente reticular y una molécula? La sustancia covalente reticular se forma por repetición de un patrón y está constituido por un número indeterminado de átomos. En las moléculas, el número de átomos es fijo y no suele presentar repetición. 45. Explica cuáles de las siguientes fórmulas corresponden a fórmulas moleculares. Pues son moleculares el agua y el bromo. 46. Escribe las fórmulas empíricas correspondientes a las siguientes fórmulas moleculares. La correspondiente a H2O2 sería HO, H3 es NH3, F2 sería F y C6H12 sería CH2. 47. Razona si es posible escribir la fórmula molecular de una sustancia covalente reticular. Las fórmulas de las sustancias covalentes reticulares representan la proporción en que aparecen los átomos de los elementos que las componen, pero su composición exacta depende de la cantidad de sustancia y no de su estructura. Por este motivo, la fórmula de estos compuestos no es una fórmula molecular, sino que es una fórmula empírica. 48. Clasifica los siguientes compuestos en iónicos o covalentes. Son iónicos el óxido de berilio, el fluoruro de cesio, el dióxido de titanio. Son covalentes el monóxido de carbono, el flúor y el carbono. El HCN
El cianuro de hidrógeno es un líquido incoloro volátil que hierve a 26 grados centígrados y que presenta una gran toxicidad, por los que en sus recipientes que lo contienen suele aparecer el pictograma que se muestra ahí. Razón si se trata de una sustancia covalente reticular o una molécula. Sabremos que se trata de una molécula porque es un gas a temperatura ambiente. 58. La fórmula empírica del ciclosano es CH2 y la forma molecular del sulfuro de hidrógeno H2S. Explica el significado del subíndice 2 en ambos casos. ¿Cuál es la fórmula empírica del H2S? Busca la fórmula molecular del ciclosano. En ambos casos significa que 2/3 de los átomos existentes son hidrógeno. La fórmula empírica del H2S es también H2S. La fórmula molecular del ciclosano sería C6H12. 59. El ácido presente en el vinagre y que da su característico olor es el ácido acético. Basándote en el modelo de la molécula de ácido acético que aparece en la figura, escribe su fórmula empírica y su fórmula molecular. La fórmula empírica sería CH2O y la fórmula molecular C2H4O2. Fuerzas intermoleculares. 60. En contraposición al término intermolecular, los enlaces iónicos covalentes y metálicos se les denomina enlaces intramoleculares. ¿Por qué? En el enlace iónico covalente y metálico se unen átomos en la misma entidad química, ya sea una red cristalina o una molécula, mientras que en el término intermolecular significa que varias entidades se unen entre sí. 61. La temperatura de ebullición del SbH3 es de menos 17 grados centígrados, la del H2 es de menos 2 grados centígrados. Calcula la diferencia de electronegatividades del antimonio y el hidrógeno y entre el hidrógeno y el teluro e intenta justificar estas temperaturas. La diferencia de electronegatividades en el primer caso es de 0,3, en el segundo de 0,2. El SbH3 debería tener mayor temperatura de ebullición. Esto no ocurre así porque estas moléculas no tienen un único enlace y la polaridad global de la molécula la determinará la suma de la polaridad de los distintos enlaces, teniendo en cuenta su disposición espacial. 62. ¿Por qué el cloro es un gas a temperatura ambiente y el yodo un sólido? El yodo es sólido porque experimenta fuerzas de Van der Waals mayores. Como estas moléculas no son polares, el único factor que influirá será el tamaño, por lo que infiere que el tamaño del yodo es mayor que el del cloro. 63. Una de las propiedades de los compuestos iónicos es que se disuelven en el agua. Razón así esta disolución sería posible si no existieran fuerzas intermoleculares entre los iones y los dipolos del agua. Las fuerzas intermoleculares entre los dipolos y los iones debilitan la interacción entre los iones en la red cristalina, permitiendo su disolución. 64. Sabiendo que el átomo de oxígeno es más pequeño que el de azufre, razona qué compuesto tendrá mayor temperatura de ebullición, el dióxido de carbono o el sulfuro de carbono. La fuerza de Van der Waals es mayor a medida que aumenta el tamaño de las moléculas. Como el tamaño del átomo de azufre es mayor que el de oxígeno, el sulfuro de carbono debería tener mayor temperatura de ebullición, lo que se verifica al comparar las temperaturas de ebullición de ambas sustancias. La temperatura de ebullición del dióxido de carbono es menos 78,4 grados centígrados y la del sulfuro de carbono 46 grados centígrados. 65. Explica esta afirmación. La temperatura de ebullición a una atmósfera de presión del fluoruro de hidrógeno es de 20 grados centígrados, mientras que la del cloruro de hidrógeno es menos 85 grados centígrados. La temperatura de ebullición del cloruro de hidrógeno es menor porque experimenta solo fuerzas de Van der Waals, mientras que el fluoruro de hidrógeno, que se puede unir a otras moléculas de fluoruro de hidrógeno, también, aparte de las fuerzas de Van der Waals, mediante enlaces de hidrógeno. 66. ¿Por qué no se forman enlaces de hidrógeno entre las moléculas de sulfuro de hidrógeno? Porque el sulfuro de hidrógeno no cumple una de las condiciones necesarias para la formación del enlace de hidrógeno, es decir, no tiene ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor, que son los elementos que forman puentes de hidrógeno. 67. Razona porque si tanto las sustancias covalentes reticulares como las moléculas unen sus átomos mediante enlaces covalentes, las primeras constituyen los sólidos más duros que existen en la naturaleza y las segundas forman sólidos blancos. Esto es porque la unión entre las moléculas no se realiza a través de enlaces covalentes, sino a través de fuerzas mucho más débiles, de fuerzas intermoleculares.
68. Si el hielo fuera más denso que el agua líquida, ¿qué ocurriría con los organismos acuáticos cuando la temperatura ambiental desciende a los 0 grados? Los organismos acuáticos quedarían atrapados en el hielo y perecerían. No existiría vida acuática en estos lugares, porque el hielo iría hacia el fondo y no podría haber vida. 69. ¿En qué grasas crees que serán más intensas las fuerzas de Van der Waals? ¿En las mantecas o en los aceites? Pues en las mantecas, puesto que son más sólidas. 70. ¿Qué características tendrá que tener una biomolécula para que se pueda formar en ella un enlace de hidrógeno entre dos zonas de la misma? Pues debe tener una zona donde tenga nitrógenos, oxígenos o flúor, mientras que en la otra debe presentar un hidrógeno con una carga parcial positiva para que se pueda formar el puente de hidrógeno. 71. El ADN tiene una estructura espacial característica de doble hélice. Averigua a qué tipo de fuerza intermolecular se debe. Pues se debe a los enlaces de hidrógeno que se forman entre sus bases nitrogenadas. 72. Rosalind Franklin, cristógrafa, contribuyó a la elucidación de la estructura espacial del ADN. Averigua cuál fue su papel en este descubrimiento. Pues ella hizo cristalografía que ayudó a comprender a los descubridores de la estructura del ADN cuál era la estructura final. 73. Los limpiadores amoniacales que se usan en la limpieza doméstica tienen mayoritariamente gas amoníaco disuelto en agua. Aplica los conocimientos adquiridos en este tema para explicar algunas de las razones por las que se disuelve este gas en agua. Pues se disuelve debido a las fuerzas de atracción intermoleculares que se producen entre el dipolo del amoníaco y el del agua. 74. Razones si las fuerzas intermoleculares existentes entre las moléculas de amoníaco y las del agua son de Van der Waals o enlaces de hidrógeno. Son enlaces de hidrógeno entre el nitrógeno del amoníaco y un hidrógeno del agua. Es un disolvente no polar, seguramente no se disolvería. 75. Razona si es verdadera o falsa la afirmación. Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares existentes entre las moléculas de una sustancia, mayor será su temperatura de fusión. Pues es verdadero. Cuantos mayores sean las fuerzas que unen las moléculas, más energía habrá que invertir para separarlas. 76. Me da una tabla, me dice que responda a las siguientes cuestiones relacionadas con los compuestos formados por un carbono enlazado a 4 halógenos, el CF4, CCl4, CBr4 y el Cl4. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares existirían entre dos moléculas de estos compuestos? Pues serían fuerzas de Van der Waals. Con los datos de la tabla, confecciona un gráfico temperatura compuesto. La gráfica con los datos de la tabla se ve a continuación y serían sólidos solo el CBr4 y el Cl4. Relaciona la intensidad de las fuerzas intermoleculares con la variación de las temperaturas de fusión de los compuestos que se observan en el gráfico. Pues cuanto mayores sean las fuerzas de Van der Waals, mayor será la temperatura de fusión. Las fuerzas de Van der Waals crecen debido al aumento del tamaño. Con los compuestos los datos de la tabla se puede saber si alguno de los compuestos estará en estado gas a 25 grados. No se puede saber porque no existe información sobre la temperatura de ebullición. 77. Me da la temperatura de ebullición del CH3F y la del CH2F2 y cómo explicas estos resultados sabiendo que el CH3F es más pequeña que el CH2F2. Al aumentar el tamaño de la molécula se incrementa las fuerzas de Van der Waals y por lo tanto la temperatura de fusión. 78. A medida que el agua se calienta, la energía cinética de sus moléculas aumenta, por lo que estas se separan más y la densidad del líquido disminuye. Averigua si la densidad del agua líquida a temperatura de 100 grados centígrados ha disminuido tanto que el hielo se hundiría. No se hundiría. Las densidades a una atmósfera del agua líquida a 100 grados centígrados son de 958 kilogramos por metro cúbico y del hielo 917 kilogramos por metro cúbico, con lo cual sigue siendo menos denso el hielo. 79. ¿En qué pueden influir las fuerzas intermoleculares en las sustancias de interés biológico? Pues afectan a las propiedades físicas que tienen y a la estructura que adoptan. ¿Qué sustancias de interés biológico conoces en las que existan fuerzas intermoleculares? Pues las proteínas, tanto su estructura primaria como secundaria,
y en todos los ácidos nucleicos. El enlace metálico, 81. ¿En qué se diferencia de ductilidad de maleabilidad? Puede ser un material frágil y dúctil. Un material no puede ser frágil y dúctil a la vez porque son propiedades contrarias. Frente a un esfuerzo, un material frágil se rompe, mientras que uno dúctil se deforma. 82. Explica las diferencias y semejanzas entre la conductividad eléctrica, iónica y metálica. Las semejanzas son que los dos tipos de sustancias conducen la electricidad. La diferencia es que la iónica la conduce por movimiento de iones y la metálica por movimiento de electrones. La iónica no se puede conducir en estado sólido porque sus iones no pueden cambiar de posición, solo es conductora cuando la sustancia está disuelta o fundida. La metálica sí conduce en estado sólido. 83. Basándote en la teoría cinético-molecular, intenta explicar por qué los compuestos metálicos son buenos conductores electrónicos y térmicos. Pues son buenos conductores eléctricos porque tienen partículas cargadas, que son los electrones que tienen libertad de movimiento. Por este mismo motivo transmiten el calor, puesto que la temperatura está relacionada con el movimiento de las partículas. 84. ¿Por qué crees que algunas herramientas metálicas tienen un recubrimiento plástico en sus mangos? Si la herramienta entra en contacto con una corriente eléctrica, el recubrimiento plástico, formado por una sustancia covalente y por tanto aislante, evitará que la persona que la manipula reciba esa corriente eléctrica. 85. ¿Qué tipo de compuesto químico elegirías si necesitaras construir un filamento que conduzca la electricidad? Pues un compuesto metálico, dado que es un material conductor en estado sólido y es dúctil, lo que permitirá hacer hilos, como el cobre. 86. Asigna razonadamente a cada figura un compuesto iónico covalente o metálico. La figura A es metálico, es una red entre restos positivos. El B es covalente, son redes entre átomos neutros. Y el C es iónico porque es una red entre iones de distintos signos. 87. Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de electrones libres. En un enlace metálico, los electrones se comparten, en vez de entre dos átomos, entre toda una red cristalina de restos catiónicos que está estabilizada gracias a la deslocalización de los electrones. 88. ¿Cómo explica el modelo de electrones libres de los metales no sean frágiles? Esto es debido a que el desplazamiento de las capas dentro de una estructura cristalina se estabiliza gracias a la deslocalización de los electrones, que siguen moviéndose libremente entre los restos catiónicos. 89. Razona por qué usamos los metales para hacer tuberías para conducir el agua corriente o el gas ciudad. ¿Qué propiedades de los metales son las que influyen en esta elección? Pues es la maleabilidad. Podemos hacer que tengan la forma que queramos y seguir manteniendo sus propiedades. 90. Razona si es verdadera o falsa. Los materiales más duros de la naturaleza son los compuestos metálicos. Es falso, los más duros son los covalentes. 91. Nombra 5 objetos que utilizamos en la vida cotidiana que estén hechos de materiales metálicos. Pues, por ejemplo, cables, tuberías, chinchetas, tijeras, clips, grapas, etc. 92. ¿Qué tipo de material utilizarías para cortar un metal? Pues un material covalente. 93. Razona de qué tipo de compuesto químico son las sustancias de la A a la D. Sí. A es un gas. Las únicas sustancias que aparecen en estado gaseoso a temperatura ambiente son las moléculas, o sea que serían covalente. B. Conduce solo la electricidad con determinados estados de agregación. Pues entonces es una sustancia iónica, puesto que está compuesta por partículas cargadas que conducen la electricidad, pero solo cuando no forman parte de la red cristalina, es decir, cuando están disueltas o fundidas. C se usa como abrasivo porque es una sustancia muy dura, pues será una sustancia covalente reticular, puesto que a este tipo pertenecen las sustancias más duras de la naturaleza. D. Es una lámina que conduce muy bien el calor, pues sería una sustancia metálica, ya que es maleable, se puede hacer una lámina y el hecho de que conduzca muy bien el calor confirma esta asignación.
94. Ordenar razonadamente en orden creciente de temperatura de fusión las siguientes sustancias. Los que presentan una menor temperatura de fusión son las moléculas. A continuación, las sustancias iónicas y metálicas y por último las covalentes reticulares. Por lo que el orden sería octano, calviva y nitruro de boro. 95. El grafito es el material en que están hechas las minas de los lápices. Que se podría contener hierro fundido en un recipiente hecho de grafito o el grafito se fundiría. El grafito, por ser una sustancia covalente reticular, contendría al hierro fundido, que es una sustancia metálica, y por tanto tiene una temperatura de fusión menor. El 96 me pide que complete una tabla. Entonces, las propiedades del oxígeno, el estado de agregación es gas, es soluble en agua y no es conductor de electricidad. El hierro es sólido, dúctil y maleable, es insoluble en agua y conductor eléctrico y térmico. Y el cloruro de calcio es sólido, es frágil, es soluble en agua y conductor eléctrico en estado fundido o en disolución. 97. ¿Cuál de estas tres sustancias puede ser sólido, insoluble en agua y conductor de la corriente eléctrica? Pues el cobalto, porque es un metal. 98. La arena de playa no es adecuada para hacer cemento porque su contenido en cloruro sódico hace que se produzca un cemento de mala calidad, que posteriormente puede generar problemas en la construcción realizada. ¿Cómo separarías fácilmente la arena, que es SiO2, de los granos de cloruro sódico? Pues pondríamos la arena sobre un filtro y la lavaríamos con agua. La sal se disolvería en el agua y al ser una sustancia iónica, pero la arena al ser covalente no, con lo cual nos quedaría la arena sola. 98. La pirita es un mineral de sulfuro de hierro que guarda un gran parecido al oro, pudiendo llegar a fundirse con él. Debido a esto, la pirita también se la conoce como el oro de los tontos. ¿Qué tipo de compuesto es la pirita? ¿Cómo puedes distinguirla del verdadero oro? Pues la pirita como es sulfuro de hierro, es un compuesto iónico y no conduce la electricidad en estado sólido, mientras que el oro sí, sería una forma de distinguirlos. 99. A continuación se presenta una serie de materiales y el uso de cada uno de ellos. Basándote en esta información, razona qué tipo de compuesto, iónico, covalente reticular, covalente molecular o metálico, de qué se trata. A. Una cinta aislante. Es una cinta adhesiva que sirve para aislar cables eléctricos. Bueno, pues sería covalente molecular. B. La punta de un diamante. Covalente reticular. C. Las sales de baño, iónica. Y D. El papel de aluminio, metálica. Bueno, pues este ha sido el vídeo de ejercicios del tema 2 de Física y Química de cuarto de la ESO, enlace químico y fuerzas intermoleculares. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web por si queréis buscar más ejercicios de este tema o de otros y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Gracias. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado, darle un like. Muchas gracias.